¿Alguna vez te has sentido al borde del abismo, mirando hacia el vacío, preguntándote si hay algo más allá de ese final que parece inminente? Esa sensación de desesperanza puede ser abrumadora, como si un pesado manto de oscuridad cubriera todo lo que eres. Pero permíteme decirte algo, Dios no ve lo que tú ves. Él no se detiene en lo que parece un final. Para Él, cada tierra es una invitación a un nuevo comienzo. Recuerdo una vez que me encontré en una encrucijada, sintiéndome perdido en un mar de decisiones. Todo parecía desmoronarse a mi alrededor, como si las piezas de un rompecabezas se hubieran esparcido por el suelo. En medio de ese caos, una voz interior susurró, confía. Fue un momento de revelación, un instante donde la luz comenzó a brillar en la oscuridad. En ese momento, entendí que cada dificultad, cada dolor, era simplemente un capítulo en la historia que Dios estaba escribiendo para mí. Lo que parecía un final, en realidad era el preludio de una nueva aventura. Piensa en Moisés, un hombre que, a pesar de sus dudas y temores, fue amado a liberar a su pueblo. Cuando se encontró frente al Mar Rojo, sus seguidores clamaban por ayuda, sintiendo que todo estaba perdido. ¿Pero qué hizo Dios? Abrió el mar. Cada paso que Moisés tomó a través de esas aguas era una declaración de fe, un acto de confianza en que Dios tenía un propósito más allá de lo visible. Así es como trabaja nuestro Dios, transformando lo que parece una barrera en un camino hacia la libertad. A veces, cuando el dolor se vuelve insoportable, es fácil creer que estamos solos, que nuestros esfuerzos son en vano. Pero cada lágrima que derramamos no cae sin propósito. Cada herida, cada cicatriz, es una marca de la batalla que hemos librado. Y en medio de esas batallas, Dios está presente, escribiendo un testimonio que glorificará su nombre. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces te has sentido derrotado, solo para descubrir que Dios estaba forjando algo hermoso en tu vida? Hay un verso que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Te imaginas la profundidad de esa promesa? A veces, nuestros planes parecen desmoronarse, pero eso no significa que no haya un propósito mayor en juego. Cuando las puertas se cierran, es posible que Dios esté preparándonos para abrir una ventana, una oportunidad que nunca habríamos imaginado. En esos momentos de incertidumbre, recuerda que Dios está escribiendo tu historia. No permitas que las circunstancias te roben la fe. Cada día es una nueva oportunidad para levantarte, mirar hacia el cielo y declarar, Dios, confío en ti. Él está esperando que abras tu corazón, que le permitas entrar en esos lugares oscuros donde sientes que no hay salida. Y en ese acto de entrega, descubrirás que Él es capaz de transformar lo cotidiano en extraordinario. Así que, querido amigo, si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No te pierdas de las palabras que pueden inspirar tu camino y recordarte que cada día es un regalo. En la vida, puede que enfrentemos momentos en los que nos sintamos atrapados entre lo que fue y lo que podría ser. Pero en esos instantes, recuerda que el mismo Dios que creó el universo tiene un plan para ti. Él mira más allá de nuestras limitaciones, ve el potencial que llevamos dentro. A veces, la vida nos presenta situaciones que parecen un laberinto sin salida, un desierto árido donde la esperanza se siente distante. Pero incluso en esos momentos de desolación, podemos recordar que Dios es un maestro en la creación de caminos donde no los hay. Imagínate a Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio tras él. Las olas rugían como un enemigo inquebrantable, y sus seguidores temían lo peor. Pero en ese instante de desesperación, Dios no solo estaba a su lado, estaba preparando el milagro. Él abrió el mar, y lo que parecía un final catastrófico se convirtió en un camino de libertad. Así somos nosotros en nuestra travesía. Puede que hoy sientas que todas las puertas se han cerrado, y que el horizonte se oscurece ante tus ojos. Tal vez te encuentras en una encrucijada, preguntándote cómo es posible que Dios permita que sucedan ciertas cosas en tu vida. Pero, amigo mío, te digo que esos momentos de duda son precisamente el terreno fértil donde florece la fe. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces encontramos que las dificultades nos han llevado a una transformación, a un crecimiento que jamás habríamos imaginado. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Dios escribe propósito donde otros ven final. Es una verdad profunda que se manifiesta en nuestras vidas de maneras inesperadas. Recuerdo una vez, en un momento de incertidumbre laboral, donde sentía que todo se desmoronaba. Estaba atrapado en un trabajo que no me llenaba, y cada día se sentía como una carga. Sin embargo, en la noche oscura de esa transición, empecé a buscar a Dios con fervor. Ahí, en mi desesperación, descubrí un talento que no sabía que tenía, la escritura.
Lo que parecía ser un final en mi carrera se convirtió en el inicio de una pasión que me llevó a compartir mis pensamientos y experiencias con otros. Dios tomó ese final y lo transformó en un nuevo comienzo. Te pregunto, ¿qué áreas de tu vida sientes que han llegado a su fin? ¿Qué sueños crees que se han desvanecido? Recuerda que Dios está en el negocio de restaurar, de renovar y de resucitar. Él ve el potencial escondido en cada uno de nosotros, punto así como en el relato de la mujer samaritana, que se encontró con Jesús en un pozo. Ella pensaba que su vida había terminado en la soledad y el rechazo, pero Jesús le mostró que había un propósito divino en su historia. Su encuentro con él transformó no solo su vida, sino también la de todo un pueblo. Hay algo poderoso en la manera en que Dios nos da nuevas perspectivas. A veces, es en la quietud donde encontramos respuestas. Es en la oración, en la meditación de su palabra, donde nuestros corazones se abren y podemos ver más allá de las circunstancias. Cuando entregamos nuestros temores y frustraciones, Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Permítele que lo haga. Deja que Él penetre en esos rincones de tu alma donde sientes que no hay luz. Su luz puede brillar en la oscuridad, y en ese brillo, lo que parecía final se convierte en un nuevo amanecer. En esos instantes de desesperanza, cuando parece que has llegado al límite, ten la certeza de que Dios está trabajando en ti. Él es el autor y consumador de tu fe. Te está moldeando, preparando y aunque el proceso a veces sea doloroso, el resultado es una historia de redención. Una historia que no solo te beneficiará a ti, sino que servirá como inspiración para otros. Déjame recordarte que los momentos de quiebre pueden ser el preludio de... A veces, nos encontramos en la encrucijada del dolor, donde la vida parece cerrarse a nuestro alrededor, como si las puertas se hubieran bloqueado y la oscuridad nos abrazara. En esos momentos, es natural sentir que hemos llegado al final de nuestro camino. Pero, querido amigo, te invito a abrir tu corazón y contemplar la verdad que yace en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto historias de transformación donde solo había ruinas? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de vidas restauradas que empezaron en el desierto de la desesperación? Imagina a José, el soñador, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Una traición desgarradora, un final que parecía definitivo. Sin embargo, Dios no vio un final, vio un propósito divino en cada lágrima que brotaba de su corazón. En la prisión, en la soledad, en cada injusticia, Él estaba escribiendo una historia que culminaría en la salvación de muchos. José, a través de su sufrimiento, se convirtió en el salvador de su familia y de una nación entera. Lo que parecía un final trágico se transformó en el principio de algo grandioso. Dios está en el negocio de los comienzos y lo hace de maneras que a menudo no podemos comprender. Él toma lo quebrado, lo despreciado, y lo convierte en algo hermoso. Lo que hoy sientes que es una carga, mañana puede ser el testimonio que inspire a otros a levantarse. Recuerda que en cada caída, en cada tropiezo, hay una oportunidad de levantarse con más fuerza. Dios te está moldeando, y aunque a veces el fuego de la adversidad parezca demasiado intenso, es en ese calor donde se forjan los metales preciosos. La vida puede parecer un rompecabezas desordenado, donde cada pieza está fuera de lugar y no logra encajar. Pero Dios, el gran maestro, tiene la capacidad de ver el panorama completo. Él no solo ve las piezas que sostienes en tus manos, Él ve el cuadro terminado. Cada experiencia dolorosa, cada lágrima vertida, cada sueño aplatado, son parte de un diseño divino que está siendo tejido con amor. A veces, solo necesitamos cambiar nuestra mirada, elevar nuestros ojos y confiar en que hay más allá de lo que vemos. Quizás te sientas como un árbol que ha sido cortado, expuesto a las inclemencias del clima, con raíces que buscan desesperadamente agua. Pero, querido amigo, en la aparente muerte de ese árbol, hay una promesa de renacer. La primavera llegará, y con ella, nuevas hojas brotarán, nuevas flores florecerán. Así es como Dios trabaja en nosotros, trayendo vida donde antes había muerte. Él convierte las cenizas en beta, y lo que parecía una derrota se transforma en victoria. No estás solo en este proceso. El mismo Jesús, en el jardín de Getsemaní, enfrentó su propia agonía. En su momento más oscuro, clamor y súplica llenaron el aire. Pero en esa lucha, encontró la fortaleza para avanzar hacia la cruz. La resurrección llegó después de la crucifixión y lo que parecía un final devastador fue el inicio de nuestra redención. Así, cada uno de nosotros está amado a vivir en esa misma esperanza, a creer que en medio de nuestro quebranto, Dios está escribiendo un propósito. Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Pero la verdad es que cada día es una oportunidad para dejar que Dios reescriba nuestra historia.
A veces, solo necesitamos dar un paso hacia adelante, aunque sea el más pequeño, hacia esa luz que parece distante. La fe es un viaje, y cada paso cuenta. Nunca subestimes el poder de. En medio de la lucha, cuando el camino parece desvanecerse y las sombras se alzan, hay un susurro sutil que nos recuerda que el final no es más que un nuevo comienzo. Hay un cuento que me conmueve profundamente. Se dice que una vez, un hombre se encontró en un desierto, rodeado de arena y soledad, sintiendo que su vida había llegado a su fin. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, vio a lo lejos un oasis. Con cada paso que daba, su corazón latía con la esperanza de que allí encontraría lo que tanto anhelaba: agua, vida, propósito. A veces, la distancia es lo que nos ciega, y esa sed que sentimos en el alma nos lleva a buscar soluciones inmediatas, a rendirnos ante lo que parece inevitable. Pero, querido amigo, es en ese anhelo donde Dios nos invita a mirar más allá. Punto. Así como aquel hombre, nosotros también tenemos oasis escondidos en nuestros desiertos. ¿Cuántas veces hemos sentido que todo se había terminado, solo para descubrir que en medio de la sequía, Dios estaba preparando un manantial? En esos momentos, cuando la desesperanza se cierne sobre nosotros como una sombra, es crucial recordar que las circunstancias no definen nuestro propósito. Dios se mueve en lo silencioso, en lo oculto. Él escribe nuestra historia con tinta de amor y esperanza, y en cada página hay un propósito divino que se despliega, incluso cuando no podemos verlo. Te invito a que, si este mensaje resuena contigo, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. No queremos que te pierdas de esas palabras que pueden traer luz en momentos de oscuridad. Cada video es un paso más hacia la esperanza, una invitación a recordar que no estamos solos en este viaje. En el corazón de cada uno de nosotros hay una historia, una narrativa que se entrelaza con la de otros. Recuerdo una vez que conocí a una madre que, tras perder a su hijo, se sintió completamente quebrada. Su mundo, que antes era un vibrante lienzo de color, se convirtió en una paleta vacía. Pero en su dolor, encontró la fuerza para ayudar a otros padres que atravesaban la misma pérdida. Su testimonio se convirtió en luz para muchos. Cada lágrima derramada se transformó en un faro de esperanza. Lo que parecía un final desgarrador se convirtió en un ministerio de consuelo. Dios, en su infinita sabiduría, había tomado su sufrimiento y lo había tejido en un propósito que alcanzaría a otros. Es en esos momentos de quiebre donde podemos ver cómo Dios trabaja. Él toma lo frágil y lo convierte en fortaleza. Aquella madre no solo sanó su propio corazón, se convirtió en un instrumento de sanidad para otros. De la tenita de su dolor, brotó un hermoso testimonio de fe. A veces, lo que consideramos un final es, de hecho, el punto de partida hacia algo grandioso. Así como el girasol busca la luz del sol, nosotros también estamos llamados a dirigir nuestra mirada hacia aquel que puede transformar nuestra oscuridad en luz. Las noches más largas, esas que parecen interminables, son a menudo las que preceden a los amaneceres más resplandecientes. La esperanza se renueva cada día, y con ella, la posibilidad de un nuevo propósito. No te desanimes si el camino se torna difícil, recuerda que cada paso que das hacia adelante es un acto de fe, un testimonio de que eliges creer en la promesa de lo que está por venir. Permítete sentir esa esperanza, esa certeza de que Dios está obrando. Cada vez que te enfrentes a un final aparente, recuerda, en el corazón de Dios, siempre hay un relato en la vida de un hombre amado Job que resuena en el corazón de muchos. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, fue golpeado por una serie de calamidades que parecían no tener fin. Su riqueza fue arrebatada, su salud quebrantada, y su familia, la luz de su vida, se desvaneció ante sus ojos. En medio de su dolor, no era difícil ver cómo todo lo que él había construido se desmoronaba ante su mirada. Sin embargo, en su desolación, Job nunca perdió la fe. En su angustia, clamaba a Dios, buscando respuestas, buscando sentido, preguntándose si había un propósito en el sufrimiento que lo consumía. A veces, cuando nos encontramos en situaciones similares, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Son preguntas profundas, preguntas que brotan del alma herida. Sin embargo, es en esos instantes de vulnerabilidad donde podemos encontrar la esencia de la vida misma. Job, rodeado de amigos que intentaban consolarlo, se atrevió a desafiar la narrativa de su desdicha. Él sabía que Dios, en su infinito amor, podía convertir su dolor en un testimonio que resonara más allá de su propia experiencia. Y así fue. Al final de su historia, Job no solo fue restaurado, sino que su vida se convirtió en un faro de esperanza para generaciones venideras. Quizás hoy sientes que estás al borde de un abismo, que no puedes ver el camino adelante.
Pero recuerda, querido amigo, que en esos momentos de quiebre, cuando las lágrimas nublan tu visión y el miedo abrata tu corazón, es cuando Dios está más cerca, moldeando tu vida con su mano amorosa. Él toma cada fragmento de tu dolor y lo entrelata con hilos de propósito. Lo que parece un final desgarrador puede ser la antesala de una historia de redención. Piensa en una mariposa luchando por salir de su capullo. En su esfuerzo por liberarse, podría parecer un espectáculo doloroso y desgarrador, pero es precisamente ese esfuerzo el que la fortalece. La lucha es parte del proceso, una transformación necesaria para convertirse en lo que estaba destinado a ser. Así somos nosotros. Dios nos invita a atravesar la tempestad, no para destruirnos, sino para forjar en nosotros una fe que no se tambalee ante las adversidades. Recuerda que cada vez que sientes que el suelo se desploma bajo tus pies, cada vez que te enfrentas a lo que parece un final, hay una luz que se asoma en el horizonte. Esa luz es la promesa de que, aunque hoy sientas el peso de la desesperanza, mañana puede llegar con un nuevo propósito. Dios está escribiendo tu historia, y en su pluma de amor, cada lágrima cuenta, cada suspiro tiene significado. La vida puede parecer un laberinto en ocasiones, un lugar lleno de giros inesperados y caminos inciertos. Pero hay algo hermoso en ello, nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Él puede tomar lo que tú consideras un cajón sin salida, y abrir una puerta hacia un futuro que nunca imaginaste. Con cada paso que das, aunque sea temeroso, estás avanzando hacia una revelación que solo Dios puede traerte. La historia de tu vida no está destinada a ser un relato de fracasos, sino una narrativa de triunfos, en la que cada batalla te prepara para la victoria que vendrá. Y en esos momentos de desconsuelo, cuando todo parece perdido, es vital que mantengas la fe. Permite que la esperanza brote en tu corazón, como una flor que florece en medio del desierto. Dios no se ha olvidado. En la vida, a menudo nos encontramos en situaciones que parecen ser el epílogo de nuestra historia, capítulos que se cierran abruptamente, dejando un vacío que parece imposible de llenar. Pero, querido amigo, lo que muchas veces consideramos el final, Dios lo ve como un nuevo comienzo. Él tiene la habilidad divina de transformar lo que parece un fracaso en una oportunidad, lo que parece una pérdida en una ganancia. En esos momentos de dolor, cuando el cielo parece nublado y la tormenta no da tregua, recuerda que Dios está a tu lado, trazando un nuevo camino, escribiendo un propósito donde solo ves oscuridad. Imagina a un artista que observa un lienzo en blanco. Al principio, parece un vacío, un lugar sin forma ni color. Pero en las manos del maestro, ese lienzo se transforma en una obra maestra. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Lo que parece un caos, un final desgarrador, es en realidad un espacio donde Él comienza a dibujar su plan perfecto. A veces, necesitamos pasar por el fuego para ser refinados, es en esas pruebas que la verdadera beta de nuestro carácter emerge. Cada dificultad es una herramienta en las manos del Creador, un instrumento que esculpe nuestro ser para reflejar su gloria. Recuerdo una historia que escuché hace un tiempo sobre un hombre que perdió su trabajo, un golpe devastador para él y su familia. En su desesperación, comenzó a buscar y buscar, sin poder encontrar nada que se asemejara a lo que había perdido. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, decidió dedicarse a algo que siempre había amado, pintar. Con cada trazo en su lienzo, no solo sanaba su corazón, sino que también encontró un propósito que nunca había imaginado. Su arte empezó a inspirar a otros y, eventualmente, se convirtió en un medio de sustento. Lo que parecía un final fue, en realidad, el comienzo de un camino lleno de significado y alegría. Dios tomó su dolor y lo transformó en una fuente de luz. Así es como Él opera. En cada caída, hay una oportunidad para levantarse, en cada puerta cerrada, otra se abre. A veces, la vida nos empuja a lugares que nunca quisimos ir. Pero ahí, en ese lugar inesperado, Dios tiene un plan. Piensa en la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, podría haber visto su vida como un fracaso. Sin embargo, en las profundidades de la prisión, donde el futuro parecía sombrío, Dios estaba preparando algo grandioso. Desde esas tenitas, José emergió como un líder, salvando a su pueblo de la hambruna. Lo que parecía un final desolador se convirtió en un testimonio de la fidelidad divina. Cuando te sientas abrumado, recuerda que cada lágrima que has derramado es una semilla en el suelo de tu vida. Cada batalla que has enfrentado es un ladrillo en la construcción de tu propósito. Dios está sembrando en ti un carácter que brillará con su luz. Tú no estás solo en esta travesía, Él camina contigo, dándote fortaleza en los momentos más oscuros. Permítele a Dios guiarte a través de la niebla. Él es el faro que ilumina tu camino, el faro que nunca se apaga, incluso en la tormenta más feroz.
Te invito a que, en medio de tu lucha, tomes un momento para respirar. Cierra los ojos y siente la presencia de Dios a tu alrededor. Él está ahí, en cada latido de tu corazón, en cada susurro de tu alma. A veces, necesitamos detenernos y escuchar. Escuchar su voz suave que nos dice, no te he olvidado. Tu historia no ha terminado. La vida, hermanos, es un viaje lleno de giros inesperados. A veces, nos encontramos en medio de situaciones que parecen definitivas, como si el telón se hubiera aterrado, dejando a la vista solo la oscuridad. Pero es precisamente en esos momentos, cuando la luz parece apagarse, que Dios se acerca con su mano amorosa. Él se especializa en escribir propósito donde nosotros solo vemos finales. ¿Quién podría haber imaginado que un joven pastor, olvidado en el desierto, se convertiría en el rey de una nación? David, el menor de sus hermanos, enfrentó gigantes cuando todo parecía perdido. Sus días de soledad en el campo no fueron más que una preparación divina para un amado mayor. Cada nota de su arpa resonaba en el cielo, cada grito de su corazón se convertía en un himno de fe. En su aparente final, Dios estaba tratando un nuevo comienzo. Quizás te sientas como David en esos días de pastoreo, cuando la vida se siente monótona, o incluso desalentadora. Pero recuerda, querido amigo, que en el silencio de la espera, Dios está obrando. En los momentos de incertidumbre, cuando la ansiedad se asienta en tu pecho, Él te susurra, esto no es el final, es el principio de algo nuevo. No permitas que la neblina de la duda te ciegue. La verdad es que cada paso en la oscuridad es un paso hacia tu luz. Permite que tus luchas se conviertan en las herramientas que Dios utilizará para forjar tu propósito. Imagínate por un instante a Moisés, un hombre que sintió que había llegado a su límite, criado en Palatio, huyendo luego al desierto, y finalmente enfrentando su destino en la tarta ardiente. Moisés pudo haber pensado que su vida estaba destinada al olvido, pero Dios vio en él un líder. Vio la valentía que aún no había florecido, y la fe que estaba a punto de despertar. Cada excusa que Moisés presentó fue respondida con una promesa, yo estaré contigo. Y así, el que se sentía incapaz se convirtió en el instrumento a través del cual Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud. No importa cuán desalentadoras se vean las circunstancias, recuerda que tu historia es aún una obra en progreso. Puede que estés enfrentando un momento de quiebre, pero en el quebrantamiento se encuentra el inicio de la restauración. Cada desafío que enfrentas es una invitación a descubrir la grandeza que hay en ti. Cuando sientas que no tienes fuerzas, recuerda que el mismo Dios que levantó a Moisés y a David está contigo hoy. Él está en cada paso que das, en cada decisión que tomas. La vida puede ser como un río que parece desbordarse, llevándose consigo todo a su paso. Pero incluso en medio de la corriente más fuerte, Dios tiene el control. Él está esculpiendo un propósito en tu vida que será más grande de lo que puedes imaginar. Piensa en los momentos de desesperación que han marcado tu camino. Cada uno de ellos es un ladrillo en la edificación de tu fe, una parte esencial de la historia que estás viviendo. No las veas como pérdidas, sino como lecciones que te acercan más a tu destino divino. Te animo a que, en medio de esta travesía, tomes un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que Dios está intentando enseñarte en esta temporada de tu vida? Puede que no entiendas el porqué de tus luchas, pero confía en que hay un plan. A veces, la respuesta no llega en el momento que deseamos, pero recuerda, hermano, que el tiempo de Dios es perfecto. Cada día es una nueva. En la vida, a menudo nos encontramos en el umbral de decisiones que parecen insuperables, momentos donde la desesperanza se tierne como una sombra pesada sobre nuestros corazones. Pero, querido amigo, es en esos instantes de aparente derrota donde Dios está trabajando con mayor fervor. Imagínate a un artista que, con paciencia y amor, da forma a una obra maestra. A veces, lo que vemos como caos, Él lo transforma en belleza. Cada dolor, cada lágrima, cada suspiro de frustración, son pinceladas en el lienzo de tu vida, creando una imagen que solo el Creador puede vislumbrar en su totalidad. Hay un relato en la Biblia que resuena profundamente en este sentido, el de José, el soñador. Aquel joven que, tras ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió de vista el propósito que Dios había sembrado en su corazón. ¿Te imaginas el dolor de sentirse abandonado? Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo. Desde la prisión, José no solo soñó, sino que también interpretó sueños que lo llevaron a ser el salvador de su pueblo. No permitas que la oscuridad de tu situación te ciegue ante la luz del propósito que Dios está forjando en ti. Así como un alfarero moldea la arcilla con sus manos, Dios te está moldeando en este momento.
Puede que estés sintiendo que tu vida ha llegado a un final, un punto donde ya no hay retorno. Pero en la economía divina, lo que parece un final es, en realidad, un nuevo comienzo. La vida de cada uno de nosotros está tejida con hilos de esperanza y redención. Cada hilo, aunque pueda parecer frágil y desgastado, tiene un lugar en el hermoso tapiz que Dios está creando. No desistas. La obra maestra que hay en ti aún está en proceso. Quizás te sientas como si estuvieras perdido en un desierto, buscando agua en un lugar donde parece no haber nada. Pero escucha bien, la sequedad de tu alma no es un signo de abandono. Es un llamado a buscar más profundo. En medio de la aridez, Dios está sembrando semillas de fe. Te invito a que no te rindas, a que levantes la mirada y busques los manantiales que Él ha prometido. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que los desiertos son temporales, y detrás de cada tormenta, siempre brilla un sol radiante. Dios no se ha olvidado de ti. A veces, el propósito se revela en los detalles más pequeños. Un encuentro fortuito, una palabra de aliento en el momento adecuado, o incluso un acto de bondad inesperado. Dios utiliza cada una de estas experiencias para llevarte hacia el destino que ha preparado para ti. Las puertas que parecen cerradas no son más que oportunidades disfrazadas. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, y quizás lo que Dios desea es que tengas la fe para seguir adelante, incluso cuando no puedes ver lo que hay más allá. Confía en su guía. Su mano está en cada paso que das. Recuerda, la historia de tu vida no está escrita con la tinta de la desesperanza, sino con la luz del propósito divino. La vida nos presenta retos que pueden parecer insuperables, pero en cada uno de ellos hay una lección escondida. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte hoy? ¿Qué fortaleza está forjando en ti a través de este fuego? No te detengas a mirar atrás, el futuro está lleno de promesas. La transformación se da en la crucible de la adversidad. Cada lucha es un ladrillo en la construcción. En medio de la lucha, cuando las sombras parecen abarcar todo, es fácil perder la perspectiva. A veces, cuando miramos a nuestro alrededor, solo vemos ruinas, finales tristes y despedidas dolorosas. Pero déjame recordarte algo esencial: Dios escribe propósito donde otros ven final. En cada trozo de tu historia, por más desgarrador que parezca, hay un hilo dorado de esperanza que se teje con amor divino. Imagina a un alfarero, moldeando la arcilla con manos firmes y compasivas. Cada presión, cada giro, tiene un propósito. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. A menudo, las circunstancias nos aprietan, nos moldean y, a veces, incluso nos rompen. Pero en ese proceso de quebranto, Él está haciendo algo hermoso. Puede que no lo veas ahora, pero cada desafío es parte de una obra maestra en desarrollo. La misma arcilla que parece estar en su punto más frágil es la que, bajo las manos del Maestro, se convertirá en un recipiente de gloria. Hay una historia en la Biblia que me toca profundamente, la de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado, podría haber pensado que su vida había llegado a un final trágico. Pero Dios tenía un plan. Cada uno de esos momentos dolorosos fue un ladrillo en la construcción de su futuro. Cuando finalmente se presentó ante el faraón, no fue solo para interpretar un sueño, sino para salvar a su familia y a toda una nación. En esos momentos oscuros, Dios estaba escribiendo un propósito que José no podía ver. Y así como con él, también contigo. En los momentos de mayor angustia, el cielo está preparando algo extraordinario. Quizás hoy te sientes como José, atrapado en un pozo de incertidumbre, sintiendo el peso de la traición o el desánimo. Te animo a que levantes la mirada. La historia de tu vida no ha terminado. Cada lágrima que has derramado es una semilla de fe que Dios está cultivando en tu corazón. Y aunque el camino sea difícil, recuerda que cada paso que das te acerca más a tu propósito divino. Lo que hoy parece un final, mañana puede ser el principio de algo increíble. En mi propia vida, he tenido momentos en que todo parecía perdido. Recuerdo una etapa en la que enfrenté una serie de fracasos que golpearon mi corazón como olas contra un acantilado. Me sentía desalentado, preguntándome si alguna vez podría volver a levantarme. Sin embargo, en medio de esa tormenta, sentí una pequeña chispa de esperanza. Fue en ese lugar de quebranto que Dios susurró a mi alma: no has llegado al final, hijo mío. Este es solo el comienzo de una nueva aventura. Y así fue. Lo que parecía ser un punto de quiebre se transformó en un testimonio de su fidelidad. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. A veces, todo lo que necesitas es dar un paso de fe, aunque sea pequeño.
La fe no siempre es un grito de victoria, a menudo es un susurro de confianza en medio del caos. Cada vez que eliges seguir adelante, a pesar de la adversidad, estás permitiendo que Dios escriba su propósito en ti. No subestimes el poder de esos pequeños pasos, son los que te llevarán a grandes destinos. Es posible que te sientas cansado, agotado por la lucha. Pero escucha, el cansancio no es el final. Es una señal de que estás en la batalla, que estás avanzando. Cada día es una nueva oportunidad para encontrar la fuerza que solo Dios puede ofrecer. En medio del desánimo, Él levanta tú. Quizás te encuentres en un momento donde la incertidumbre pesa como una nube oscura sobre tu vida. Has caminado por sendas que parecían llevarte a un cajón sin salida, y el eco de tus propios pensamientos te grita que ya no hay más opciones. Pero hoy quiero que recuerdes algo fundamental: Dios escribe propósito donde otros ven un final. Esa verdad es un faro en la niebla, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay luz. Imagina a un artista frente a un lienzo en blanco, sin saber cómo plasmar su visión. Cada trazo parece un error, cada color una elección equivocada. Pero a medida que la obra avanza, lo que al principio parecía caótico comienza a tomar forma. Así es nuestra vida. En ocasiones, los momentos de confusión y desánimo son simplemente el proceso de Dios creando algo hermoso en nosotros. Cada experiencia dolorosa, cada lágrima derramada, se convierte en un pigmento que Él utiliza para dibujar su propósito. Recuerdo un tiempo en que me sentía como ese lienzo desordenado. Había perdido mi camino, buscando respuestas en lugares equivocados. Pero fue en esa búsqueda desesperada que me encontré con Dios. En el silencio de la noche, mientras mi corazón se quebraba, escuché una voz que decía: no estás solo. Este dolor tiene un propósito. A veces, necesitamos perder la dirección para encontrar el camino verdadero. Y Dios, en su infinita sabiduría, utiliza esos momentos de quiebre para esculpir nuestra fe. Lo que parece un final desgarrador puede ser el inicio de una historia de redención. ¿Has visto cómo un árbol, después de ser podado, florece con más fuerza? Así es el plan divino. La poda puede doler, pero es necesaria para que broten nuevos frutos. No temas a la pérdida, no temas a lo que consideras el final de algo. En el corazón de Dios, ese final es solo un nuevo comienzo. Cada vez que sientas que estás a punto de caer, recuerda que es en el suelo donde las semillas de la esperanza germinan. ¿Te has detenido a pensar en las historias de aquellos que han pasado por lo que hoy enfrentas? Muchos hombres y mujeres en la Biblia, desde Moisés hasta David, enfrentaron situaciones que parecían ser el final de su camino. Moisés, ante el Mar Rojo, sin saber cómo avanzar, solo pudo confiar en la promesa de Dios. Y lo que pareció un final trágico se convirtió en la puerta hacia la libertad. A veces, la fe se trata de no ver el camino, sino de confiar en el guía que lo ha tratado. Es posible que tus pasos sean inseguros y que tus dudas te asalten. Pero déjame decirte que la duda no es el enemigo de la fe, es parte del viaje. Cuando te enfrentas a la adversidad, te estás armando de valor. Cada paso que das, aunque sea en medio del miedo, es un acto de fe. Entonces, ¿por qué no dar ese paso ahora? Dios está esperando que le entregues tus temores, tus inseguridades, para transformarlos en herramientas de su propósito. Recuerda que el cansancio no es sinónimo de derrota, es la evidencia de que has estado luchando. Cada día que te levantas, a pesar de la batalla que vas dentro, estás eligiendo ser un guerrero de la fe. En esos momentos de debilidad, Él te sostiene. Es como un viento suave que te impulsa hacia adelante, recordándote que no estás solo en esta lucha. Hay un propósito divino en cada tropiezo y en cada levantamiento. Si en este momento sientes que necesitas más aliento, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad. Dios escribe propósito donde otros ven final. En medio de la oscuridad, cuando parece que todo se ha desvanecido, es ahí donde su luz brilla con mayor intensidad. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un laberinto sin salida, mirando a tu alrededor y preguntándote cómo llegaste hasta allí? Esa sensación de impotencia puede ser abrumadora, pero en esos momentos, recuerda que Dios está tejiendo un plan perfecto, uno que tal vez no puedas ver ahora, pero que está en acción. Imagina a José, un joven con sueños de grandeza, vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Qué final esperabas para él en esa historia? La traición lo llevó a una prisión oscura, pero allí, en medio de cadenas y desilusión, Dios empezó a escribir un nuevo capítulo en su vida. Cada día en la cárcel parecía un final, pero era, en realidad, el preludio de su destino. José no se dio por vencido. Al contrario, sus circunstancias desafiantes forjaron en él un carácter que lo preparó para ser el segundo al mando en Egipto. Así es como Dios transforma la desesperación en propósito.
Cuando te encuentras en un lugar de dolor, es fácil pensar que la historia ha terminado. Pero escucha, hay un susurro en el viento, una promesa que dice que tu vida no está definida por tus fracasos, sino por la gracia que se manifiesta en cada caída. Tu historia no ha concluido, está en medio de un proceso de transformación. Si hoy te sientes desalentado, recuerda que incluso en el desierto más árido, Dios puede hacer brotar aguas vivas. Punto. ¿No es maravilloso pensar que de lo que parece un final, Él puede traer un nuevo comienzo? La vida nos presenta etapas que parecen imposibles de superar. Tal vez has enfrentado pérdidas que te han dejado sin aliento, o un camino que se siente cada vez más solitario. Pero cada lágrima que has derramado, cada grito ahogado en la noche, es un eco que llega al corazón del Padre. Él escucha. Él ve. Y en su mirada hay un amor que transforma el dolor en propósito. Puedo recordar un tiempo en mi vida, cuando todo lo que conocía se desmoronó. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La ansiedad me abrazaba y la desesperanza se asentaba en mi corazón. Pero, en medio de ese caos, encontré un refugio en la oración. Allí, en la soledad de mi habitación, Dios me habló. No con palabras ensordecedoras, sino con un suave murmullo que decía, esto no es el final. Esto es una preparación. A través de la oración, empecé a ver que cada dificultad era una lección, cada pérdida un paso más cerca de mi propósito. La vida tiene una manera de desafiarnos, de hacernos cuestionar si realmente hay un propósito detrás de nuestras luchas. Pero, querido amigo, no olvides que en cada situación adversa hay una oportunidad escondida. En el momento de la mayor tribulación, Dios puede estar forjando en ti la fortaleza que necesitarás para alcanzar tu destino. Cada día es un nuevo lienzo, y aunque hoy parezca que el color se ha desvanecido, recuerda que el artista jamás se ha olvidado de ti. La fe es como un faro en la tormenta. A veces, la luz parece lejana, pero es en esos momentos de incertidumbre cuando nos aferramos con más fuerza a la promesa de que Dios está en control. Cuando un capítulo se cierra, no significa que la historia ha terminado, es simplemente una transición hacia algo más grande. Permítete ser guiado por su mano, incluso cuando no entiendas el camino. A veces, en medio de la oscuridad, encontramos una chispa de luz que nos recuerda que no estamos solos. Me acuerdo de una noche en particular, cuando la ansiedad y la duda parecían apoderarse de mi mente. Mirando por la ventana, vi las estrellas titilando en el cielo. Me di cuenta de que, a pesar de la negrura que me rodeaba, esas luces brillaban con una claridad inquebrantable. En ese momento, sentí que Dios me susurraba, incluso en la penumbra, hay un propósito divino que guía cada paso de tu camino. Es fácil, en los momentos de dificultad, perder la perspectiva. Nos sentimos atrapados, como si la vida estuviera cerrando puertas a nuestro alrededor. Pero, querido amigo, lo que parece un final puede ser el principio de una nueva y maravillosa aventura. Imagínate a un escritor, frente a su hoja en blanco. Cada palabra que elige, cada giro en la trama, está cuidadosamente planeado. Así es como Dios ve nuestras vidas. Él está esbozando una historia que, aunque en ocasiones no comprendamos, es hermosa y significativa. Recuerdo a una amiga que pasó por un momento de quiebre. Perdió su trabajo de una forma abrupta, y con ello, sintió que se desvanecía su propósito. Pero fue en ese lugar de dolor donde comenzó a explorar nuevas pasiones. A través de esa pérdida, descubrió su amor por la pintura, algo que nunca había considerado antes. Cada pincelada en el lienzo era un símbolo de renacimiento, una representación de cómo Dios había estado escribiendo una nueva historia para ella, incluso cuando parecía que todo se había desmoronado. La vida tiene esa capacidad de sorprendernos, de guiarnos hacia destinos que nunca hubiéramos imaginado. La historia de la vida de cada uno de nosotros está llena de giros inesperados. Piensa en Moisés, quien pasó años en el desierto, sintiendo que había fracasado. Pero en ese desierto, Dios lo estaba moldeando, preparándolo para ser el líder que guiaría a su pueblo a la libertad. Lo que parecía un final, en realidad, era solo un momento de preparación. Y así, en nuestras propias vidas, muchas veces Dios está utilizando el silencio y la espera para preparar nuestro corazón y nuestras habilidades para lo que está por venir. A veces, la espera puede ser la parte más difícil, pero también es la más valiosa. En esos momentos de incertidumbre, es fundamental recordar que no somos solo espectadores en este viaje, somos parte activa de la obra maestra que Dios está creando. La fe se convierte en nuestro ancla. Es lo que nos sostiene cuando las olas de la vida intentan arrastrarnos. Cada oración, cada susurro de nuestra alma, se suma a la narrativa que Dios ha escrito para nosotros. Nunca subestimes el poder de la oración. Es el hilo que conecta nuestro corazón con el corazón del Creador.
A veces, en medio del sufrimiento, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado. Pero, querido amigo, esto no es la verdad. Dios está muy presente, tejiendo cada dolor en un tapiz de propósito. Cada lágrima que derramamos, cada batalla que enfrentamos, está siendo utilizada para forjar un testimonio de su fidelidad. Mira a tu alrededor y observa cómo otros han superado sus propios desafíos. Sus historias son testigos de que hay vida después del desierto. Lo que hoy duele, mañana será el testimonio de su gloria. Tal vez estás en medio de una tempestad y las olas parecen más altas que tú. Te animo a que levantes la mirada. No dejes que la desesperación te ciegue. Dios tiene un plan, y ese plan incluye cada uno de. En este camino de la vida, a menudo nos encontramos en bifurcaciones inesperadas, donde los senderos se oscurecen y parece que hemos llegado a un final. Pero aquí es donde Dios nos invita a mirar más allá, a descubrir la luz que brilla incluso en la noche más oscura. Es en esos momentos de aparente desolación que su propósito se revela con mayor claridad, recordándonos que cada final es, en realidad, un nuevo comienzo. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, es fácil perder la perspectiva, como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. Sin embargo, Dios es el arquitecto de nuestra historia, y en su diseño, nada es en vano. Piensa en el viajero que se encuentra en un desierto árido, sediento y cansado. A primera vista, todo lo que puede ver son dunas interminables y un sol implacable. Pero si se detiene un momento para mirar a su alrededor, comenzará a notar pequeñas señales de vida, una flor que brota con valentía entre la arena, un pájaro que se atreve a volar por encima del horizonte. Así es nuestra vida en tiempos de dificultad. Puede parecer que estamos solos, pero el Creador está en cada detalle, soplando vida en lo que parece marchito. Dios escribe propósito donde otros ven un final. Recuerdo a una amiga, quien atravesó un periodo de profunda tristeza tras perder su trabajo. Se sintió perdida, como si su identidad se hubiera desvanecido con cada carta de rechazo. Pero, en medio de esa oscuridad, comenzó a buscar a Dios con fervor. En sus oraciones, escuchó una suave susurrante voz que la animaba a confiar, a no rendirse. Con el tiempo, y a medida que ella se aferraba a su fe, una nueva oportunidad se presentó. Lo que inicialmente pensó que era un cierre se transformó en una puerta abierta hacia un camino que jamás imaginó. Hoy, su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios, y su historia inspira a otros a no perder la esperanza. Es en el fondo de nuestra fragilidad que Dios encuentra el espacio para mostrar su gloria. Cuando creemos que hemos llegado al final de nuestras fuerzas, Él se manifiesta con poder, recordándonos que no dependemos de nuestros propios recursos. La fe es esa luz que ilumina el túnel de la incertidumbre. Cada paso que damos, aunque titubeante, se convierte en un acto de confianza. Si sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros, levanta tu mirada. No estás solo. Dios está a tu lado, escribiendo capítulos de redención que aún no has tenido la oportunidad de leer. Al caminar por la vida, a veces olvidamos que el propósito de Dios es mucho más grande que nuestras expectativas. Puede que hoy estés enfrentando un desánimo profundo, una herida que parece no sanar, o una pérdida que duele en lo más profundo de tu ser. Pero quiero que recuerdes algo: lo que hoy parece el final, en las manos de Dios se transforma en un nuevo comienzo. Él toma cada fragmento roto y lo convierte en algo hermoso. Tu historia aún no ha terminado. Hay un capítulo más que aguarda por ser escrito. Dios no se ha olvidado de ti. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Hay muchos corazones que anhelan escuchar que hay luz al final del túnel, que la oscuridad no es más que un paso hacia la luz. La comunidad que estamos construyendo aquí es un faro para aquellos que se sienten perdidos. La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones en medio del dolor. Muchas veces, es a través de las pruebas que descubrimos la fuerza.